Buenos días, teacher y compañeros. Hoy se estará leyendo el cuento El Puente, escrito por Carlos Salazar Herrera en Cuentos de Angustias y Paisajes. El tema musical de aquel puente de madera era como una llamada amorosa al corazón de la chela. Un puente de madera que sonaba como una marimba. Cada vez que el trote de un caballo hacía sonar la tablazón, la chela se conmovía y sus alegrías, palpitaciones se confundían con el tableto. La muchacha entonces se asomaba por la ventana de su casa y tan pronto reconocía al Marcial Reyes, echaba a correr por el cercado hacia la vuelta del camino y allí esperaba al jinete. Ya el potro sabía que era cosa de detenerse, y como si quisiera lucirse en un desplante, se empinaba en dos patas y adornaba la cabriola con un relincho. La chela era huérfana, y por eso vivía arrimada a su padrino. Su padrino le dijo un día: Si ese Marcial Reyes te quiere, ¿por qué no viene a verte a la casa? ¿Y acaso es novio mío? Entonces, ¿qué es? Pues nada, amigo. Una tarde de luna, Marcial Reyes dejó su caballo al cuidado de un árbol huitite, saltó sobre el alambre de púas y caminó con la muchacha pastizal arriba. Ola iba como ceñida a unas riendas trenzadas con palabras, y en el refugio confidencial de los pedrones negros que rematan la colina, Marcial Reyes besó a la chela, y la besó, y la besó. El viento hacía ondas en las espigas moradas de los pastos de Calinguero, y en el refugio confidencial el constante caer y caer de los cuchillitos de un poro enorme que había crecido junto a los pedrones. Cuidado, vas a contarle a nadie nada. No, ¿Me lo juras? sí. La chela hizo con sus dedos el signo de la cruz y lo selló con un beso más, con un último beso. A partir de aquella vez, Marcial Reyes no volvió a pasar sobre la marimba del puente. Ahora daba la vuelta por el camino de las Lajas, y por el camino de las Lajas siguió pasando para ir al pueblo. Por eso, cada vez que un caballo pasaba sobre el puente, el sonido de las tablas repercutía con dolor en el corazón de la muchacha. El caso de la pobre Chela era un asunto vulgar, y para que fuera más común, cierta mañana de domingo, Marcial Reyes salía de la iglesia y cogida de su brazo, con el velo y azahares de naranjo, la linda Rosario Vízquez. Pasaron algunos meses. Ya no estaba el pastizal de Calinguero, pero en el remate de la colina seguían cayendo, cayendo siempre los cuchillitos del poro, acolchando un lecho vacío, protegido por aquellos pedrones mudos, cómplices inconmovibles, aquellas extrañas piedras como dolmenes o como merines. Un día, el cura párroco del lugar halló a la chela mordiendo un coyollito de jocote sobre el puente de madera. Hace tiempo que no vas a confesarte, hija mía. ¿Por qué no te vas a confesar? La chela se encogió de hombros y sin levantar la cabeza miraba al entablado sonoro del puente. ¿Cómo iba a confesarse si había jurado no contarle a nadie nada? Una noche tostada de verano, alguien, nunca se supo quién, le prendió fuego al puente. Qué lástima, un puente que sonaba como una marimba. El género de esta obra es narrativo, lo que significa que en el relato se presentan eventos y conflictos simples y breves, tiene un narrador, tiene pocos personajes y se desarrolla de inicio a final. En esta obra se ven dos diferentes temas. El principal, que en esa época a las mujeres las trataban de forma injusta, ya que no podían tener relaciones con un hombre a menos de que estuvieran casadas. El tema secundario es que el puente, que cuando los caballos pasan produce sonido de marimba, representa una conexión entre la mujer y el hombre, porque cada vez que el hombre pasa, ella escuchaba el puente, pero cuando el hombre dejó de pasar por el puente, la conexión se pierde. El narrador del puente es omnisciente, lo que significa que nunca hace nada adentro de la historia, pero conoce todo sobre los personajes y lo que van a hacer. En el puente se puede registrar habla coloquial, popular, poético y campesino.
Los personajes son redondos, lo que significa que a lo largo del cuento van cambiando. La Chela cambia a lo largo del cuento porque al principio ella está enamorada de Marcial, pero después él toma su camino y ella deja de sentir lo mismo. En la historia describen a Rosario Víquez, una señora linda con prendas de color naranja. La Chela es una huérfana que ama al Marcial Reyes. Marcial es un mentiroso que engaña a la Chela y se aprovecha de ella. El padrino es un hombre preocupado por el bienestar de su hijastra. El cura es un hombre curioso que se preocupa por el bienestar de la Chela. En el cuento de Salazar Herrera, El Puente, se ven personajes como el personaje principal, la Chela, los secundarios, Marcial Reyes, el padrino y el párroco, y el terciario es Rosario Víquez. En esta obra se ve presente la metáfora. ¿Qué es la metáfora? La metáfora es una realidad que se expresa por medio de un concepto diferente y que tienen una relación de semejanza. Carlos Salazar era mecánico y la Chela era huérfana, entonces ambos eran de clase baja. El cuento transcurre en un pueblo de Costa Rica y el autor, Carlos Salazar, vivía igual en un pueblo costarricense. A lo largo del cuento el lector puede sentir tristeza, romance y también presencia del dolor que siente la Chela cuando Marcial Reyes se casa con Rosario Víquez. Este cuento trata de un puente de madera que produce sonidos de marimba. En la historia conocemos a una señora huérfana que tiene una relación complicada con otro señor del pueblo. El señor eventualmente deja de ver a la señora y ella vive tristemente y en el silencio por el resto de su vida, ya que no puede romper su promesa al hombre. Esta historia sigue un tiempo cronológico, ya que todos los eventos van tomando lugar uno por uno en un orden directo. Al igual que la organización secuencial, es lineal, como un ejemplo donde hablan de que pasaron algunos meses. Ya no estaba el pastizal de Calinguero, pero en el remate de la colina seguían cayendo siempre los cuchillitos del poro. Esto demuestra que la historia mantiene un flujo lineal y en ningún momento captura memorias o recuerdos. El tema musical de aquel puente de madera era como una llamada amorosa al corazón de la Chela. Un puente de madera que sonaba como una marimba. Cada vez que el trote de un caballo hacía sonar la tablazón, la Chela se conmovía y sus alegrías, palpitaciones se confundían con el tableto. A este punto se puede determinar que el narrador es extradiegético, heterodiegético y omnisciente, ya que sabe mucho de los personajes y sabe cuáles son sus sentimientos y pensamientos, pero no sabe todo acerca del mundo en el que viven y va viviendo los acontecimientos al mismo tiempo que ellos. La muchacha entonces se asomaba por la ventana de su casa y tan pronto reconocía al Marcial Reyes, echaba a correr por el cercado hacia la vuelta del camino y allí esperaba al jinete. Ya el potro sabía que era cosa de detenerse y como si quisiera lucirse en un desplante, se empinaba en dos patas y adornaba la cabriola con un relincho. La Chela era huérfana y por eso vivía arrimada a su padrino. Su padrino le dijo un día: Si Marcial Reyes te quiere, ¿por qué no viene a verte a la casa? La muchacha respondió: ¿acaso es novio mío? ¿Entonces qué es? Pues nada, amigo. Como pueden ver, el género literario de esta historia es narrativo. Esto significa que se presentan conflictos breves, que tiene narrador y que empieza de inicio a final. También tiene pocos personajes y tiene un concepto simple y breve. Una tarde de luna, Marcial Reyes dejó su caballo al cuidado de un árbol huitite. El puente tiene presente variedad de espacios en el cuento. Por ejemplo, aparece el físico, cuando describen el puente de madera y que sonaba como una marimba. Otro ejemplo es el religioso, cuando sale el párroco cura para hablarle a la Chela. Otro podría ser el social. La Chela claramente es una señora muy huérfana y por eso vivía arrimada a su padrino. Finalmente aparece el sociológico.
Por ejemplo, en un texto, como dice, ¿cómo iba a confesar si había jurado no contarle a nadie? Esto demuestra los morales de la chela y cómo le importa no cumplir sus promesas. Saltó sobre el alambre de púas y caminó con la muchacha pastizal arriba. Ola iba como ceñida a unas riendas trenzadas con palabras, y en el refugio confidencial de los pedrones negros que rematan la colina, Marcial Reyes besó a la chela, y la besó, y la besó. El viento hacía ondas en las espigas moradas de los pastos de Calinguero, y en el refugio confidencial el constante caer y caer de los cuchillitos de un poro enorme que había crecido junto a los pedrones. Cuidado, vas a contarle a nadie nada. No. ¿Me lo juras? Sí. Como se puede ver, esta historia contiene un tono dramático y triste, y cuenta los acontecimientos de una manera lenta y poética. Esto es una decisión del narrador para demostrar las angustias y dolores que sufren los personajes de la historia.